Bueno, buenos días amigos de YouTube. Aquí les traigo un nuevo video. Ahora es del modelo Sony SRS XG500. Este altavoz puede tener en el mercado un precio de $500 y en oferta hasta de 340. En esta ocasión, en el Viernes Negro, yo agarré este altavoz en una oferta de $250 más impuestos, que al final de cuentas salió un poquito más de 6,000 pesos. Pero bueno, esperemos sea de su agrado. Aquí les traigo este video. Yo ya escuché esta bocina y les comentaré qué es lo que pienso respecto ante otras bocinas, en este caso ante el JBL Boombox 2. Bueno, antes que nada les quiero comentar, esta bocina cuenta con este regulador de voltaje, es un regulador algo grande con este cable. Se alimenta de 20 voltios 4 amperios, ya que es un altavoz grande y que cuenta, según el manual, con carga rápida, que con tan solo 10 minutos de carga nos puede dar hasta 3 horas de tiempo de música continua. Pero según estos numeritos que logran ver aquí dice 30 horas, pero aquí le ven un numerito, ¿verdad? En la página oficial uno se pone el cursor aquí, le das un clic y aparece una nota. Nos dice que puede tener 19 horas de música continua con el Strabas encendido, sin iluminación, pero marca un número 19. Quiero pensar que eso se refiere que están calculando todo el volumen como a un 30 y un 19% del volumen se refiere como a un poquito menos de la mitad del volumen. Algo así es como yo me lo imagino. Si ustedes saben bien, o si alguien de ustedes sabe bien a qué se refiere bien estos numeritos, déjenmelo en los comentarios. Bueno, como podemos ver, aquí tiene una asa de transporte que es muy práctica, ya que este tipo de altavoces, en este caso, este tiene un peso de 5.6 kilogramos, es algo pesado. A la larga posiblemente si te llega a cansar la mano, pero pues te la pasas a la siguiente mano y es más que suficiente. La entrada de energía es una entrada exclusiva de Sony, no es tipo C, pero si se pueden ver, incluso el Boombox 2 o el JBL Extremo, bueno, el Extremo sí trae entrada C, pero con 20 voltios, ¿no? Dependiendo cómo se utilice, pero en el Boombox también viene como esto. Por la parte de enfrente podemos ver el botón de Power, el de Bluetooth, el del Play Pausa, aumentar y disminuir volumen, y el del Mega Bass. Voy a encender el altavoz para que oigan el típico sonido de este altavoz. Bueno, ahí lo acaban de escuchar. Aquí está activado el Mega Bass. Vamos a voltearlo por la parte de atrás para que veamos lo que contiene. Aquí les muestro la etiqueta. Miren, es como que si se dan cuenta dice IP66, pero trae aquí un signo de admiración. Entonces yo me metí donde la página oficial hace referencia a esto y dice que este altavoz es resistente al polvo y a chorros de agua directo. Bueno, si a alguien le ha pasado que en su XB43 les ha entrado agua cuando las meten ahora sí que a la alberca, pues déjenme en los comentarios. Bueno, por la parte de atrás podemos observar que cuenta con el botón para emparejar más bocinas, el botón de batería para poder que nos diga qué cantidad de batería le queda al altavoz. A ver, lo voy a presionar. Battery fully charged. Ahí nos está diciendo que el altavoz está completamente cargado. Aquí tenemos para activar las luces, un botón para activar ya sea guitarra o micrófono, y un control de volumen para, como les comento aquí, para micrófono o guitarra. Cuenta con la entrada auxiliar muy típica para esos que les gusta escuchar música en alta fidelidad o en alta definición, pues aquí es la mejor opción. Cuenta con dos puertos de salida USB para cargar ya sea un celular o una tablet, pero una gran ventaja que tiene esta bocina ante otras es de que el puerto número 1 puede reproducir música por un USB. Aquí está la entrada de 20 voltios 4 amperios de alimentación. Vamos a medio cerrarlo. Bueno amigos, este altavoz yo ya lo escuché. A pesar de que muchos a veces comentan que es una bocina que con mucho bass, conocido como Sony, como los Stravax, quiero yo decirles mi opinión. Yo ya escuché este altavoz, tiene un sonido bueno, tiene esa frecuencia que retumba, pero no como el Boombox 2. El Boombox 2 tiene un sonido de un bajo muy potente, es un bajo, vamos a llamarle, muy saturado.
A la juventud de hoy en día nos gusta que una bocina entre más retumbe. Todos los que compramos estas bocinas, amigos, o díganmelo si estoy equivocado, déjenmelo en los comentarios, las compramos por el bajo, nos gusta cómo retumba. Ahora Sony lo que está haciendo en esta bocina es como tener un sonido más refinado. Sí tiene ese bajo, pero ahora los sonidos son más claros, puedes oír más los instrumentos, todo ese tipo de sonidos se aprecian más aquí. Posteriormente a este video les haré un video muy corto de una prueba de sonido de bajo entre el Sony y entre el Boombox 2. Una cosa, amigos, aquí les iré poniendo las capturas de la aplicación conforme les voy mencionando. Cuando activas el Megabass no te deja modificar, ya no te deja modificar el ecualizador de 3 bandas que trae, pero quiero pensar que sí queda en la última posición que lo pusiste. El sonido custom es el que te deja manipular el ecualizador. Al aire libre, esta función de sonido vivo tiene un sonido muy amplio, en el cual trata de simular un sonido como que si estuvieras en un concierto. De allí en más cuenta con sus dos tweeters de 2.5 centímetros y con sus dos woofers que le llaman X Balanced, porque le dieron ese nombre que están utilizando un cono cuadrado. Un cono cuadrado tiene mayor cobertura de cono que uno redondo. Lo que hace es tener mayor impulso de aire para transmitir esa frecuencia de graves que tanto nos gusta. Los dos woofers son de 11 centímetros. Este altavoz en las especificaciones del manual no te dice la potencia real, pero entrando a la página oficial de Japón, ahí sí exigen todas las especificaciones. Este altavoz es de 30 watts RMS por canal o 35 watts con energía eléctrica. Para que se den una idea, el Boombox es de 30 watts con batería interna y 40 watts con el cargador de energía eléctrica. Pero ahora les voy a hacer una prueba de sonido para que ustedes me digan si realmente este altavoz vale la pena. Y ya por último, amigos, este altavoz es compatible con los codecs SBC, ACC y el LDAC exclusivo de Sony. El LDAC exclusivo de Sony es el códec en el cual se puede tener mayor calidad de sonido, pero únicamente solo lo vamos a notar escuchando música en Hi-Fi o Hi-Res. Son en las únicas que el Sony va a destacar por no tener tanta pérdida. Por eso mismo la mayoría de bocinas usan el códec SBC, que es el estándar, porque la mayoría de personas escuchamos el MP3. Bueno, les haré la prueba de sonido, amigos, y ustedes me dicen qué les pareció el sonido de este altavoz.